Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. La Virgen María es la criatura más importante en la historia, así como la mujer más relevante de todo el género humano. A ella se le invoca, se le reza y se le confía todo tipo de necesidades personales. Pero, ¿cómo puede un ser humano como ella escuchar y atender tantas peticiones? ¿No es esa una labor exclusiva de Dios? Todo esto lo podrían pensar algunos. El apologeta católico Dave Armstrong ha publicado un interesante artículo en la web National Catholic Register en el que responde a los reparos de un amigo calvinista. La Virgen María es la gran mediadora entre Dios y los hombres. Es la mejor intercesora que puede tener cualquier persona. Los católicos sabemos que las oraciones son siempre a través de María hacia Dios, no a través de Dios a María. Así dice Santiago 5:16. La oración ferviente del justo tiene un gran poder. San Pablo en su carta a los Corintios insiste en que incluso nosotros mismos funcionamos como mini mediadores de la gracia y de la salvación de Dios, tal como lo hace María. Pues, ¿qué sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿Y qué sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Y más adelante, me he hecho todo para todos con el fin de salvar por todos los medios a algunos. También insiste en ello en otras cartas cuando dice: obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. 1 Timoteo 4:16. San Pedro, por su parte, también habla de ello en su primera carta, donde aclara: si incluso algunos no creen en la palabra, sean ganados no por las palabras, sino por la conducta de sus mujeres. 1 de Pedro 3:1. La Biblia también enseña que somos sus colaboradores y que sus obras son las nuestras y viceversa. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Marcos 16:20. Somos colaboradores de Dios y vosotros campo de Dios, edificación de Dios. 1 Corintios 3:9. He trabajado más duro que cualquiera de ellos, aunque no soy yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. 1 Corintios 15:10. Dedíquense a la obra del Señor en todo momento, conscientes de que con Él no será estéril su trabajo. 1 Corintios 15:58. Hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Efesios 2:10. Trabajad con temor y temblor por vuestra salvación, pues Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar, como bien le parece. Filipenses 2, del 12 al 13. Siendo así, ¿nos resulta raro o extraordinario creer que Dios eligió a María para interceder y distribuir gracias? Dios puede hacer lo que quiera. Una vez usó hasta un burro para hablar en Balaam. Apareció en una zarza ardiente, en una nube, y eligió venir a la tierra como un bebé. María es una ayudante, la más importante, como lo fue Moisés, Juan el Bautista, Elías, Pablo, Pedro o Juan. De ninguna manera esto interfiere con las prerrogativas únicas del poder de Dios. Simplemente está usando a una de sus criaturas, la más bella, para sus propósitos divinos. Dios hace posible que María escuche millones de oraciones de intercesión y luego las presente a Dios en nuestro nombre. No es ningún problema para Dios. Para Él es simplemente una parte de todo lo que puede hacer continuamente en cada nanosegundo. Pablo dice: en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos de los Apóstoles 17:28. Y en esta presentación que hace de nuestras oraciones estaría acompañada de un ángel, así lo dice el Apocalipsis. Y la nube de perfumes, con las oraciones de los santos, se elevó de las manos del ángel hasta la presencia de Dios. Apocalipsis 8:4. La Biblia dice que Jesús es el que sostiene todo con su palabra poderosa, Hebreos 1:3, y que todo tiene en él su consistencia, Colosenses 1:17. Entonces, ¿cómo no vamos a poder creer que Dios no puede habilitar a una persona, María, para escuchar las intercesiones? Ella es además nuestra madre, madre de la Iglesia, madre de todos los hombres. Cristo mismo nos la dio desde la cruz, y nosotros, como hijos suyos que somos, podemos acudir a ella. Así lo ha mantenido y lo mantiene la Iglesia. La Biblia además nos enseña que no hay ningún problema. Es más, los seguidores de Cristo están unidos con Él, son un espíritu con Él, transformados en imagen suya, llenos de la plenitud de Dios y de la plenitud de Cristo. De hecho, participan de la naturaleza divina. Estamos en el Padre y en Jesús. Dios está en nosotros y nosotros estamos en Dios. Jesús está en nosotros. Por eso en esta Cuaresma acude a María, invoca a María, para que ella pueda ayudarte a preparar tu corazón para la Semana Santa, la semana más importante del año para todos los cristianos.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Estados Unidos. Librería demanda a ayuntamiento por ley de ideología de género. Perú. Sacerdote publica vídeos para entrar al desierto de la Cuaresma. Estados Unidos. Crucifijo ayudó a un científico a experimentar el amor de Dios. Italia. Congreso internacional en defensa de la Humane Vitae. Pasaremos después a las noticias nacionales. Plaza de Toros de Valencia acogerá la Gran Vigilia Diocesana. San Damaso lanza un curso de arqueología de la Pasión de Jesús. Vuelven los grupos grandes de conversos. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa decreta que todos los miembros de la Curia paguen por los bienes de la Iglesia donde viven. Logotipo y lema del viaje apostólico del Papa Francisco a Hungría. El Papa ha finalizado sus ejercicios espirituales. Una librería católica de Jacksonville, Florida, ha demandado a la ciudad para que se bloquee una ley que, según afirma, podría obligar al establecimiento a utilizar los pronombres preferidos de una persona cuando no reflejen su sexo biológico, alegando que la ley viola sus derechos constitucionales. La demanda, presentada por la librería católica Queen of Angels en el Tribunal del Distrito de Estados Unidos del Distrito Medio de Florida, División de Jacksonville, cuestiona la Ordenanza de Derechos Humanos de la ciudad. La ley antidiscriminación de la ciudad se amplió en 2020 para incluir supuestas protecciones para lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. La librería presentó la demanda porque en otros lugares del país se han interpretado leyes similares en ese sentido. La demanda argumenta que la ley les obliga a reconocer los pronombres transgénero, incluidos los llamados neopronombres, que no reflejan ni el género masculino ni el femenino, y les impide formalizar una política oficial de pronombres que sea coherente con una comprensión católica del sexo y el género. La libertad de expresión es para todos, declaró la asesora jurídica de Alliance Defending Freedom, ADF. La librería está recibiendo servicios jurídicos pro bono de ADF para este pleito. Los estadounidenses deben ser libres de decir lo que creen sin temor a ser castigados por el gobierno, continuó. Christy DeTruth, propietaria de la librería católica Queen of Angels, atiende gustosamente a todo el mundo, pero no puede decir mensajes que vayan en contra de sus creencias religiosas. Sin embargo, Jacksonville está obligando ilegalmente a Queen of Angels a abandonar sus creencias religiosas, la misma fe que motiva a la tienda a abrir sus puertas a los clientes todos los días. La ciudad cambió sus leyes contra la discriminación en 2017 para incluir la discriminación basada en la identidad relacionada con el género, la expresión o la apariencia de una persona. Aunque un tribunal anuló la ley por razones técnicas relacionadas con el procedimiento por el que se adoptó, el ayuntamiento volvió a introducir y aprobar el lenguaje de nuevo en 2020. Según la ley municipal, una persona puede ser responsable de discriminación por diferencia de trato o separación ilegal, segregación o distinción directa o indirecta contra una persona por motivos de raza, color, religión, ascendencia, origen nacional, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, embarazo, discapacidad, estado civil o situación familiar. Hal Frampton, que trabaja como abogado principal en ADF, dijo a Ciprensa que estas leyes son utilizadas por funcionarios del gobierno en todo el país para esencialmente anular a las personas que no están de acuerdo con la ideología de género. Las leyes se están utilizando para decir que sí tienes que pronunciar el mensaje del gobierno, que sí tienes que utilizar los pronombres preferidos, añadió Frampton. La demanda afirma que la ley viola los derechos constitucionales de la librería en virtud de la primera enmienda y la 14ª enmienda. También afirma que la ley de la ciudad viola la protección estatutaria de Florida para el libre ejercicio de la religión. El padre Pedro Hidalgo Díaz, sacerdote de la Archidiócesis de Lima, Perú, y doctor en teología, ha publicado una serie de vídeos en los que alienta a caminar por el desierto de la Cuaresma de la mano de Dios. La iniciativa se titula Peregrinando hacia Dios y tiene como objetivo ayudar a vivir la Cuaresma y las fiestas pascuales a la que ésta prepara como un itinerario que nos acerca a Dios para acoger, mejor dispuestos, la gracia de la salvación, indicó el también rector pro tempore de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. El primero presenta el propósito de la Cuaresma y de los vídeos, y los siguientes son una reflexión desde la palabra de Dios que se proclama en las misas dominicales. Prosigue el sacerdote que sirve como párroco en la parroquia La Santísima Cruz de Barranco.
La idea de los vídeos surgió con la experiencia de escribir hace 15 años reflexiones bíblicas en la publicación El Domingo de la Sociedad de San Pablo, y tras varios años de compartir un audio con las meditaciones dominicales, además del aliento de jóvenes que le animaron a crear su canal de YouTube, llamado como él, Pedro Hidalgo Díaz. Para este proyecto, el padre Hidalgo cuenta con la ayuda del documentalista Kevin Carbonell, con quien ya ha trabajado en algunas producciones como El verdadero rostro del Señor de los Milagros, Francisco, el Papa en Tierra de Esperanza y Las últimas horas de Jesús. El sacerdote explicó que uno de los elementos que consideraron para los vídeos sobre la Cuaresma fue que los lugares fueran ya parte del mensaje y no fueran vídeos grabados en la oficina de trabajo. Así, por ejemplo, en los dos que se han emitido, la localización es un lugar que evoca el desierto, símbolo cuaresmal, precisó el sacerdote peruano. Se pueden ver los vídeos del padre Pedro Hidalgo en su canal de YouTube. En el tiempo litúrgico de Cuaresma, los fieles suelen buscar diferentes maneras de prepararse con miras a la Semana Santa, haciendo ofrecimientos como leer cada día un pasaje de la Biblia o dejar de consumir algún tipo de golosina. Sin embargo, el profesor de física en New Jersey, Estados Unidos, Matt D'Antuono, recomendó una nueva forma de cargar la cruz de Cristo durante la Cuaresma y recordó que en la crucifixión el amor transforma la muerte y el sufrimiento. En un artículo publicado en National Catholic Register, el profesor relató que hace unos años llegó a una nueva comprensión sobre el papel del sufrimiento en la vida espiritual, su conexión con la cruz y el poder del amor de Cristo. El profesor tuvo una experiencia de conversión que lo llevó de regreso a la Iglesia Católica en 2008, donde descubrió que la cruz es la revelación más plena del amor de Dios en el mundo y que el sufrimiento del hombre puede estar unido a la cruz para compartir los méritos de Jesús. D'Antuono señaló que con facilidad se distrae y pasa horas sin pensar en Dios o sin intentar rezar, por lo que se preguntó qué pasaría si literalmente llevara un crucifijo consigo todo el tiempo. Se me ocurrió que un crucifijo en mi mano sería un recordatorio constante, no solo para orar, sino también para meditar en el amor de Dios y dirigir todos mis afectos hacia Él, resaltó. El profesor recordó que Jesús dice: «Toma tu cruz y sígueme», por lo que el llevar una cruz sería tomar la palabra como lo hizo San Francisco, que cuando escuchó el consejo evangélico de ir a vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres, lo siguió al pie de la letra y cambió el mundo. El profesor indicó que compró una cruz de 4 centímetros y que la ha llevado todos los días. Aseguró que esta puede ser un ofrecimiento beneficioso para este tiempo de Cuaresma. Para ser completamente honesto, el crucifijo pasa la mayor parte del tiempo metido en mi anillo de bodas, por lo que no lo sostengo activamente, no lo tengo en mis manos cuando duermo. Cuando es necesario lo coloco en el escritorio o en la encimera donde estoy trabajando o rezando y al menos está en mi línea de visión. Cuando hago ejercicio o un trabajo manual, lo guardo en mi bolsillo, añadió. Sé que la gente busca algo diferente para hacer durante la Cuaresma cada año y muchas personas han ideado muchas prácticas maravillosas para la Cuaresma. Aquí hay una práctica que he encontrado beneficiosa y la presento humildemente para su consideración, concluyó. Ahora que la enseñanza de la Iglesia está puesta en solfa incluso en algunos ambientes eclesiásticos, aparecen iniciativas para darla a conocer. La Cátedra Internacional de Bioética Jérôme Lejeune organiza el Congreso Humane Vitae, la audacia de una encíclica sobre la sexualidad y la procreación, los días 19 y 20 de mayo de 2023 en el Instituto Augustinianum, en Roma. Este congreso internacional, realizado simultáneamente en 4 idiomas, español, francés, inglés e italiano, no se dirige exclusivamente a un público experto en el tema, sino que pretende acercar la reflexión a un público amplio. Está dirigido a profesionales de la salud, matrimonios, jóvenes, formadores y profesores, sacerdotes, personas de la pastoral de la salud y a todos aquellos que deseen reflexionar sobre este documento tan importante, la dignidad del amor, la procreación y la vida humana. Cuenta con la colaboración de importantes organizaciones de todo el mundo, como la Universidad CEU San Pablo, la Universidad Católica de Argentina, el Centro de Estudios de la Familia de la Universidad Francisco de Vitoria y su Instituto de Bioética, la Universidad Oficial de Mbuji Mayi en Kasai Oriental, la Federation of Catholic Family Associations in Europe o la Fundación Jérôme Lejeune, entre otras. El Congreso tiene 2 objetivos fundamentales:
Por una parte, la reflexión de carácter antropológico y ético acerca del significado y valor de la encíclica quiere profundizar en su significado, tantas veces simplificado o desconocido. Y por otra parte, tiene el objetivo de mostrar la belleza de la propuesta, cómo la han vivido miles de personas, su actualidad para defender la dignidad de la vida y la belleza de la sexualidad y la procreación humana. Para ello, el Congreso abordará la cuestión desde las perspectivas médicas, antropológicas, filosóficas, sociales y teológicas. Pretende promover la toma de conciencia al más alto nivel de que la encíclica Humane Vitae, además de ser profética y actual, es el garante de la protección de la dignidad de la vida humana, el primer e indispensable baluarte contra la manipulación de la vida humana y la sexualidad. La Cátedra Internacional de Bioética Jérôme Lejeune, cuya titular es la profesora doctora Mónica López Barahona, tiene 3 fines fundamentales: la formación en bioética, el estudio y la investigación y la divulgación del conocimiento en bioética mediante sus publicaciones. Su actividad se basa en una visión que pone la dignidad de la persona en el centro de la reflexión, considerada desde su concepción hasta su muerte natural, desde el realismo filosófico y el personalismo con fundamentación ontológica, siempre de forma científica y racional, movida por la búsqueda de la verdad y el bien común. Con sede en Madrid, la cátedra lleva años en funcionamiento y hasta la fecha su actividad se está desarrollando en España, donde destaca el máster universitario en bioética que imparte en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, en Francia, principalmente a través de la Masterclass Ciencia y Ética, y en Argentina, donde se está impulsando un certificado en genética y bioética en colaboración con la Universidad Católica Argentina, y espera a largo plazo continuar sus actividades en otros países como Estados Unidos o Italia. Con motivo del año jubilar mariano del centenario de la coronación canónica de la Mare de Déu, la Plaza de Toros de Valencia acogerá el 29 de abril la Gran Vigilia Diocesana, un encuentro de toda la familia de la Archidiócesis en torno a la Virgen de los Desamparados, llevándonos a su Hijo en la Santa Eucaristía. Una vigilia eucarística y mariana presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent. La imagen procesional de la Virgen de los Desamparados será trasladada desde la Basílica a la Plaza de Toros en su mare móvil, en el que también regresará a la Basílica una vez finalice la Gran Vigilia Diocesana, indican desde la comisión que organiza los actos del centenario de la coronación. El sábado 29 de abril, la Gran Vigilia comenzará a las 20 horas, aunque la apertura de puertas será a las 19 horas para facilitar la entrada de todas las personas y grupos que quieran participar. La Plaza de Toros, con capacidad para acoger a 11.000 personas, tendrá espacio para todos aquellos que deseen asistir a esta vigilia eucarística, en la que estará como invitada de honor la Virgen de los Desamparados. Esperamos que ese día acompañen a la Mare de Déu todos los movimientos y realidades de la Iglesia diocesana y todos los fieles devotos de la Madre de Dios de los Desamparados que quieran sumarse a este acto dedicado a ella, destacan. En la Gran Vigilia Diocesana, los asistentes podrán escuchar, entre otros temas, varios testimonios vocacionales y sobre realidades vinculadas a la Basílica de la Virgen de los Desamparados. El momento central será la adoración eucarística, que se realizará también en la Plaza de Toros, y todo ello junto a la imagen de la Mare de Déu. Además, participará un coro musical que se va a formar expresamente para este acto, con representación de distintos movimientos, coordinado por las siervas del Hogar de la Madre presentes en Valencia. Con este motivo se ha preparado también un corto de 1 minuto y medio para anunciar el evento del centenario de la coronación de la Virgen y animar a todos los que quieran a participar de esta gran vigilia, que se convertirá en un acontecimiento histórico en la vida de la diócesis valenciana. Este corto se puede visualizar tanto en YouTube como en la página web de la diócesis. La Pasión de Cristo, la arqueología en la Pasión de Cristo explicada a través de las 14 estaciones del Vía Crucis. Así se titula el ciclo de conferencias organizado por la Universidad San Dámaso de Madrid y que será impartido por Cayetana H. Johnson, arqueóloga en Israel y profesora de esta universidad. El curso cuenta ya con más de 100 personas inscritas y responderá a preguntas como: ¿existió realmente el lugar del Ecce Homo? ¿Dónde se encontró Jesús con Simón de Cirene? Se celebrará en 4 sesiones a lo largo del mes de marzo de 2023 y se podrá asistir de forma presencial y online. Johnson participa desde 1996 en las campañas arqueológicas que se llevan a cabo en Tel Hazor en Galilea y desde 2012 en la ciudad de David en Jerusalén. Es directora del título de experto universitario en lenguas y cultura judía que se imparte en la Universidad San Dámaso. La Vía Dolorosa es la ruta que tomó Jesús en su camino hacia la crucifixión y resurrección. Es una ruta muy conocida en la ciudad vieja de Jerusalén, que
que pasa por el barrio musulmán y finaliza en la iglesia del Santo Sepulcro, siguiendo las 14 estaciones del Vía Crucis. En los primeros años de era cristiana, después de que se legalizara el cristianismo en el siglo IV, se convirtió en una costumbre para los peregrinos hacer la ruta de Jesús a lo largo de este camino sacro de la Pasión. Las 14 estaciones de la cruz actuales se establecieron en algún momento después del periodo de las Cruzadas, siglo XIII, y están todas dentro de los muros de la ciudad vieja de Jerusalén. En el siglo XVI la ruta recibió su nombre actual como Vía Dolorosa, el camino del duelo en latín, o Vía Crucis también. La importancia de la Vía Dolorosa en la proximidad al lugar donde ocurrieron los hechos hacen de este lugar de peregrinación un destino profundamente conmovedor para los cristianos. Se puede consultar el programa completo de conferencias, las fechas, los horarios y realizar la inscripción a través de la web de la Universidad San Dámaso. Al empezar la Cuaresma, el primer domingo de Cuaresma en muchas diócesis del mundo, los obispos se reúnen en su catedral con los catecúmenos y candidatos que en Pascua serán bautizados, o si ya están bautizados, van a ser admitidos en la Iglesia Católica. Acuden a esta ceremonia en la catedral los catecúmenos, sus catequistas y padrinos o promotores, a veces sus parientes y amigos. El obispo les felicita y anima a perseverar en su camino de fe. Firman además solemnemente su petición de ingreso en la Iglesia. Su nombre queda inscrito en el llamado Libro de los Elegidos. Es lo que se llama el rito de elección de catecúmenos. Luego suele celebrarse una misa en la que los candidatos aún no pueden comulgar. En 2020, 2021 y 2022, a causa del confinamiento, muchos de estos ritos no se celebraron o se aplazaron o se diseminaron en encuentros más pequeños celebrados en parroquias. Pero la Iglesia prefiere que el nuevo católico acuda a la catedral, la sienta como algo suyo, algo grande y antiguo con lo que enlazar, y que allí vea a muchos otros conversos y candidatos al bautismo de distintas edades y orígenes, quizá distintos a los que ve en su parroquia. En España, los grupos de catecúmenos oscilan entre media docena y 2 o 3 docenas por diócesis, pero en Estados Unidos, tras el parón de la pandemia, se vuelven a los grupos de 200 o 500 conversos que acuden a las ceremonias, preparándose para la Cuaresma que les lleve a entrar en la Iglesia. En Barcelona, por ejemplo, se celebró este domingo 25 de febrero en la catedral una ceremonia con 25 catecúmenos. El cardenal Juan José Omeya les animó a profundizar en la vida de Cristo y a apoyarse en 2 herramientas muy concretas: el Padre Nuestro para orar y las bienaventuranzas como camino de vida. Muy sencillo, en teoría, pero para un cristiano novato puede ser toda una aventura. En Córdoba, Andalucía, Monseñor Demetrio Fernández, su obispo, presidió la ceremonia con 9 catecúmenos. Aquí están estos catecúmenos que se añaden aquí y en otras catedrales e iglesias en España y en el mundo entero, dijo, señalando que a nivel mundial cada año hay varios cientos de miles de bautizos de adultos, en realidad de mayores de 7 años. A los catecúmenos les dijo que lo más importante es conocer la vida de Jesús y crecer en la fe en comunidad, en grupo o parroquia, porque Dios no nos llama aisladamente, sino que nos llama en una comunidad, que es la Iglesia. Con un rescripto posterior a la audiencia concedida el 13 de febrero al prefecto de la Secretaría para la Economía, Maximino Caballero Ledo, el Papa Francisco ha ordenado la derogación de todas las disposiciones que permiten el uso gratuito o en condiciones especialmente favorables de los bienes inmuebles propiedad de las instituciones curiales y de las instituciones que se refieren a la Santa Sede, incluida la Domus. Se trata de una decisión, se lee en el rescripto, tomada para hacer frente a los crecientes compromisos que el cumplimiento del servicio a la Iglesia Universal y a los necesitados requiere en un contexto económico como el actual, de particular gravedad, con la consiguiente necesidad de que todos hagan un sacrificio extraordinario para destinar más recursos a la misión de la Santa Sede, aumentando también los ingresos procedentes de la gestión del patrimonio inmobiliario. La disposición afecta a cardenales, jefes de dicasterio, presidentes, secretarios, subsecretarios, administradores y equivalentes, incluidos los auditores y equivalentes del Tribunal de la Rota Romana. Por lo tanto, las instituciones propietarias de los inmuebles deberán aplicar los precios que se aplican normalmente a quienes no tienen cargos de ningún tipo en la Santa Sede y en el Estado de la Ciudad del Vaticano.
Las domus también deberán aplicar las tarifas ordinarias establecidas por su propio órgano administrativo. La medida no tiene efecto sobre las facilidades ya concedidas en la fecha de su entrada en vigor y, por tanto, los contratos estipulados con anterioridad continuarán hasta su vencimiento natural, pero solo podrán ser prorrogados o renovados, respetando lo ahora establecido sin perjuicio de las renovaciones obligatorias establecidas por ley o por contrato. Cualquier excepción a la nueva normativa deberá ser autorizada directamente por el Papa. Cristo es nuestro futuro es el lema del viaje apostólico que el Papa Francisco realizará a Hungría del 28 al 30 de abril de 2023 y que dio a conocer la oficina de prensa de la Santa Sede este miércoles, presentando también el logotipo del viaje. El elemento central del logotipo es el puente de las Cadenas de Budapest, el puente sobre el Danubio más antiguo de Hungría, símbolo de la capital y del país. Se construyó originalmente para unir las ciudades de Buda y Pest. Pretende evocar el pensamiento recordado varias veces por el Santo Padre de la importancia de tender puentes entre las personas. En los dos pilones del puente figuran los colores de la Santa Sede, amarillo y blanco, y los colores nacionales húngaros, rojo, blanco y verde. El logotipo está bordeado por un círculo que simboliza la Eucaristía, pero también el mundo redimido por Cristo. En la parte izquierda del círculo, una cruz recuerda el discurso pronunciado por el Papa Francisco el 12 de septiembre de 2021 en Budapest, en el que deseaba que la cruz se convirtiera en un puente entre el pasado y el futuro. En la parte derecha del círculo, el lema «Cristo es nuestro futuro» y el Papa Francisco en Hungría del 28 al 30 de abril de 2023. El pasado domingo 26 de febrero iniciaron los ejercicios espirituales del Papa y la Curia Romana, los mismos que concluyeron este viernes 3 de marzo. Por esta razón, este miércoles se suspendió la audiencia general que cada día se lleva a cabo en ese día de la semana. Este año, al igual que en 2022, no se celebró la tradicional cita cuaresmal en la Casa Divino Maestro de Aritzia. El pontífice invitó a los colaboradores residentes en Roma a retirarse personalmente en oración. Durante esta primera semana de Cuaresma, el Papa Francisco invitó a los cardenales residentes en Roma, a los jefes de dicasterio y a los superiores de la Curia Romana que vivan un periodo de ejercicios espirituales de modo personal, suspendiendo sus actividades laborales y recogiéndose en oración. Durante todo este periodo quedaron suspendidos todos los compromisos del Papa, incluida la audiencia general del miércoles 1 de marzo. Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco había elegido la Casa Divino Maestro, regentada por los paulinos en Aritzia, localidad ubicada en la región italiana de Lacio, como lugar de retiro junto a la Curia para los ejercicios espirituales. Sin embargo, la pandemia condicionó la cita cuaresmal de los 2 últimos años. Incluso el año pasado no fue posible vivir los ejercicios espirituales de forma comunitaria. En el Ángelus del 6 de marzo de 2022, el pontífice pidió a los fieles que le acompañaran espiritualmente a él y a la Curia Romana durante estos días en los que dijo: «Llevamos en nuestras oraciones todas las necesidades de la Iglesia y de la familia humana». Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.